Santiago capítulo 5. ¿Lo tienen ahí? Si se fijan, en realidad, bueno, obviamente que es el último capítulo de Santiago. Y bueno, algunas Biblias pueden tener esos títulos o subtítulos para ir guiando al lector. Y en el capítulo 5, por lo menos esta dice contra los ricos opresores. Y obviamente lo que hace referencia es en aquellos que pueden estar pensando en acumular y en realidad en oprimir y con tal de tener más, ¿verdad? De manera incorrecta, o sea, con un corazón egoísta, avaro, con un corazón terrenal, ¿no? Eso es lo que en realidad estaban haciendo allí y de alguna manera es lo que Santiago está reprendiendo en el capítulo 5 en el comienzo, ¿no? Después tiene otra parte, una parte, vamos a decir, B, dentro del capítulo, que en esta tiene título a partir del verso 7, que dice: sean pacientes y oren. Y bueno, y ahí comienza también Santiago a hacer hincapié, obviamente, en la paciencia. Nosotros hace algunos años ya habíamos predicado sobre estos pasajes, sobre todo la palabra paciencia ahí en Santiago, en griego, vamos a decir, es macrosumeo, que significa esperar, espíritu largo, ¿verdad? Como un elástico así, ¿no? Que puede aguantar, que tiene esa capacidad de no romperse, tarda en romperse, ¿no? O de un punto a otro demora muchísimo, ¿no? En llegar de una punta a otra, vamos a decir, si el espíritu es largo, para poder llegar a la parte carnal va a demorar mucho más que si fuese un espíritu corto, vamos a decir, ¿no? En distancia, ¿no? Que esto es lo que tengo paciencia y se me termina y acá ya me domina mi carne, ¿no? Habíamos hablado sobre eso hace muchos años atrás, ya unos cuantos años atrás. Habíamos predicado sobre Santiago y sobre esto específicamente. Después sigue con algunas inquietudes más. Santiago, por ejemplo, en el verso 7 y en el 8 sigue hablando sobre la paciencia. Después en el 9 dice, bueno, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Y aquí después está delante de la puerta. Bueno, ahí hace referencia obviamente a la queja. Después dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahí coloca un ejemplo digno de imitar para no caer en estos pecados anteriores. Y después coloca en el lugar correcto, vamos a decir así, el sufrimiento. Dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, más que dichosos, más que felices. Dice, han oído la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, ahí también está tratando, siempre llevando Santiago a las Escrituras, a cada uno de los que estaban pasando por diferentes aflicciones o diferentes pruebas. En este modo, por ejemplo, uno de los puntos era la queja, otro de los puntos eran las aflicciones, otro de los puntos, bueno, anteriormente hablaba de los ricos opresores y por tanto nuestros hermanos que estaban siendo oprimidos por personas ricas, o aquellos ricos convertidos que eran opresores y quizás frecuentaban ese tipo de pecado que no encontraban o no lograban ver. Sigue. Dice, pero sobre todo esto que viene hablando Santiago, dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. O sea, la importancia, acá el tema no está si juran o no juran, acá está la importancia de que sus palabras tengan el peso que están dando. Si es un sí, es un sí, si es un no, es un no. Cosas más cotidianas, si es un puedo, si es un no puedo, no puedo, si es un poco, es un poco, si es mucho, es mucho. O sea, que la palabra tenga el peso que corresponda, ¿no? O sea, generalmente tenemos esas, según cada característica de cada persona, o muy escueto, muy reducido, ¿no? El peso de la palabra para con uno, pero para con otros, o al revés, muy abierto, muy ancho el término de la palabra, con mucha cintura para unos y para el otro lo aplico con una gran estrechez. O al revés, a veces hay personas que son tan estrechas o apretadas en el término que no se permiten ni un tipo de cintura en cuanto a algo, y también eso termina siendo dañino en realidad, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, que le estés quitando, o sea, quiere decir, cualquiera de estos puntos está mal,
O sea, la intención es, si es sí, no es un sí a rajatabla. Quizá haya una forma de decir, hay gracia en lo que vaya a suceder, en lo que se vaya a decir, en lo que se va, ¿no? O sea, a veces podemos irnos a cualquier extremo que está mal, pero lo importante es que si tu sí es sí, sí es sí, y si no es no, no es no, y si tu sí viene con algún acompañamiento de, bueno, podemos decir que es sí, pero con algún, bueno, como asterisco y hago aclaración. Yo digo, cuando te digo que sí es sí, pero, no sé, ¿me entendés? Dame 2 días de gracia o permitime que en 48 horas antes, ¿me entendés? O sea, hay una aclaración a mi sí, porque capaz que tu sí es un sí y te vi la semana pasada y es tu sí, es sí y yo no tengo más entre la semana y yo voy a estar ahí en el lugar y en la hora que vos dijiste que sí y ahí vas a estar. ¿Me entienden? Entonces todos se manejan de manera diferente y aunque es la misma palabra sí o es la misma palabra no, todos la abrazan de manera diferente. Algunos la suelen aplicar bastante parejo para ambos lados, algunos otros, como les digo, se la aplican con holgura y la imparten con estrechez. O sea que no tengo margen de error, pero yo, si me toca a mí del otro lado, te lo quiero explicar de otra manera. Eso también está mal. Eso también está mal. La intención de Santiago con esto, que está explicando todo esto, porque dice, sobre todo lo anterior, no juren por esto, ni por esto, ni por esto, ni por esto, su sí sea sí y su no sea no, es para que no caigan en condenación, o sea, en juicio, o sea, esa condenación es un juicio divino. No es un tema de las consecuencias que pueda tener natural el no cumplir con tu palabra. No es un tema con la falta de crédito que vas a tener delante de las personas, o sea, descrédito. No es la falta, o sea, lo que te vayan a tomar en poco por lo que vos digas o hagas. Sino que detrás de no cumplir con tu palabra, con hablar y hacer, hay un peso divino. O sea, Dios va a disciplinarnos. La intención de Dios es corregirnos constantemente y poder educarnos. Ahí también está Dios detrás. O sea, nos está llamando a lo que hables, como lo digas, vivilo. Y si no lo vivís de esa manera, cuidado, porque si vos te comprometés, sea con lo que sea, Dios está tomando en cuenta eso. No solamente la parte natural, interrelacional, entre personas, sea círculo en el que te quieras mover, ¿no? Este no es un tema, ni siquiera es un tema que le estaba pasando a la iglesia en sí mismo como iglesia, porque también lo estaba hablando para aquellos que vivían y buscaban comer y poder sustentarse de su día a día, estaban siendo perseguidos y trataban de relacionarse en las ciudades en las que se encontraban. O sea, no era un tema congregacional únicamente, sino que abarcaba mucho más. Entonces la intención de Santiago es que se cuiden de cómo están respondiendo frente a esto, porque obviamente la palabra también para condenación ahí es interesante. Este juicio divino, ahí la palabra es crisis, literalmente crisis. O sea, crisis, estamos hablando en el griego, ¿no? O sea, la palabra es crisis, que hace referencia a eso, a un juicio, a una decisión de la ley divina. O sea, eso es en el versículo 12. Vieron que son pila de puntos o varios puntos que parecen estar desconectados unos con otros, pero en realidad tienen un contexto, obviamente, ¿no? Nuestros hermanos estaban padeciendo por todos lados. Y de alguna manera Santiago está tratando de que ellos pongan filtros, se pongan ellos mismos, ¿no? Filtros y manera de pararse frente a las situaciones para no darle lugar al diablo, para que también ellos puedan sobrellevar el peso de la carga en la que estaban viviendo y en la que estaban llevando adelante. Entonces, de alguna manera, Santiago comienza a querer darle una cantidad de consejos para poder vivir el día a día. Son consejos prácticos. De hecho, Santiago, casi toda la carta lo que hace es, obviamente, llevar a la práctica como, bueno, esto es el Evangelio, ¿cómo lo vivo? Santiago te dice, bueno, el Señor es amor. No, Dios es amor, sabemos que Dios es amor, Jesús es el hombre perfecto y nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Bien, ¿cómo sería imitarlo? Y bueno, y vas a la carta y te dice, por ejemplo, no sé, por decir algo, capítulo 3, la lengua, no sé, va para otro lado, la sabiduría de lo alto. ¿Cómo practico esto? ¿Cómo lo aplico? Si no sé cómo controlarme, bueno, sabiduría de lo alto. Cosas así, ¿no? La amistad con el mundo. Vas a estar con las personas del mundo, la gente que no es cristiana, perfecto, bien, pero mi amistad no es con el mundo, sino con Cristo. Y bueno, en fin, te da la forma práctica de poder vivir el cristianismo, ¿no? Y más
nuestros hermanos en ese momento, que verdaderamente estaban siendo afectados, perseguidos, etcétera, etcétera. Luego, esto es todo el preámbulo para llegar al verso que yo quiero centrarme hoy, que es el que intento compartirles. Verso 13 dice, es una pregunta, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahí tenemos, bueno, el primer verso. El 13 son dos preguntas. Después viene el 14 con otra pregunta, ¿verdad? Pero el 13 dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vuelvo a lo mismo. La forma práctica en la que Santiago lo expone y lo enseña es tan obvia y es tan clara que la lees, te lo aseguro que lo podés leer 20.000 veces y lo aplicás 2 de 20.000 veces que lo lees. Si vos te encontrás fijándote en los estados de ánimo, cómo te varían durante el día, los estados de ánimo de nosotros varían constantemente. Podés arrancar amargado, estar sumamente feliz, seguir triste, terminar lleno de alegría de nuevo. Lamentablemente el ser humano tiene sentimientos y muchas veces es más dominado por los sentimientos que por sus convicciones. Entonces los estados de ánimo cambian, así como cambian los estados de WhatsApp de ustedes, cambian los estados de ánimo. Así literal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Santiago lo dice bien claro. ¿Cómo es tu estado de ánimo hoy? No hay muchos más. Ahí te pone 2 temas. Tristeza o felicidad. Algunos tienen la felicidad como predominancia en su carácter, ¿no? Y hay otros que pueden tener más la tristeza. Y ahí tenés diferentes tipos de temperamentos donde se fusionan más claramente y se ven, como las personas más coléricas o flemáticas, quizás la tristeza acompañada del enojo, la ira o el pesimismo o la queja lo tienen más como primer característica en su vida, ¿verdad? El sanguíneo puede tener también la ira, pero también puede tener la alegría como exagerada, vamos a decir así, que tampoco es sano. Cualquiera de estas cosas al extremo no son sanas. Ahora, Santiago lo que sencillamente escribe por inspiración divina es, ¿cómo es tu estado? ¿Estás afligido? Porque tampoco dice, eso es otra de las cosas. Acá no lo dice así, no dice estás triste. Estás en aflicción. Te aflige el alma, estás compungido. ¿Te sentís mal? El tipo de aflicción puede venir de cualquier tipo de lugar. Listo. La respuesta a esto es oración. El primer punto. Oración. Oración es exponer esa aflicción delante del Señor. Esta es mi aflicción. Esta es mi situación. Esto es lo que me toca. Esto es lo que percibo. Esto es lo que siento. Esto es lo que vivo. Oración. Y es oración. Y no hay más que la respuesta. Haga oración. A mí me parece, es tan sencilla y tan breve que le buscamos algún misterio más. Es decir, bueno, tiene que tener algo más. No puede ser que yo solamente con ir a la presencia de Dios a orar, esto cambie dentro mío. Sí, literalmente cambia dentro tuyo porque el Espíritu Santo vive en vos, convive contigo y te conoce. Y la forma que Él estableció para que tu alma se sujete a la voluntad de Dios es que vayas en oración en medio de tu aflicción. En el medio del problema. O sea, ir a la oración está hablando que tu confianza está puesta en Dios. No en tu situación de momento que te aflige. La situación de momento que nos aflige pueden ser diversas. Después vamos a entrar un poquito en ese tipo de temas. ¿Está alguno alegre? También es bueno y es necesario darse el lugar a estar alegres. Lamentablemente, conozco un sinfín de personas que no se permiten el lugar a la alegría. Alegría sana, alegres, por el motivo que sea, estoy feliz, ¿verdad? Y no se permiten la alegría. Pero si tenés alegría, ¿a quién le vas a dar gracias por esa alegría? Bueno, a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Vas a exaltarlo a Dios, vas a exaltar tus atributos, vas a exaltar lo que es y quién es Él.
por lo que Él ha hecho con vos, por lo que Él te está brindando, por las razones que te están haciendo alegre en ese momento, y para que esa alegría no desaparezca tan rápido, sino que Dios, permitime que esta alegría sea algo en mí, como una característica en mi vida, que pueda estar más, que obviamente pueden haber aflicciones, pero también me llamás a tener gozo en medio de la prueba. Por lo tanto, la alegría tiene que ser una característica del cristiano, porque es una característica del Espíritu Santo. El gozo. El gozo tiene que estar, la alegría tiene que estar en el cristiano. Hace unos años atrás hablaba con un conocido, no, es un amigo, y él estaba cruzando ya los 40 y tantos, ¿no? Y siempre hacíamos ese tipo de chistes, ¿no? Porque claro, conforme pasan los años, se volvió una persona como más gruñona, ¿no? Y hay una película, yo no me la acuerdo ni el nombre, pero muy vieja, que hablaba de unos viejos gruñones, ¿no? Siempre me quedó grabado eso, como que lo estándar sería, conforme pase el tiempo, me vuelvo con el ceño más fruncido y más gruñón. Y en realidad no tiene que ser así, o sea, Cristo me enseña que no tiene que ser así. Quizá pueda yo tener esa característica con la que pueda yo luchar, ¿no? Que me pueda estar dominando por momentos, pero no tiene que ser el estándar de mi vida, ¿no? Porque si no, en vez de ser un cristiano lleno de gozo, voy a pasar a ser una persona amargada. Y tampoco es lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo mantener constante esa alegría? Bueno, cantando alabanzas, exaltando los atributos de Dios, con alegría. ¿Qué quiero decir? No solamente vas a ponerle play a las canciones en tu teléfono o en el dispositivo que escuches, a las que te hagan llorar y sentir que sin Dios no puedo nada. También puedes poner canciones que te hagan sentir que el día es maravillosamente hermoso porque Dios lo hizo hermoso para vos hoy. Y Él quiere que en ese día hermoso vos le puedas dar gloria y alabanza y agradecimiento y acción de gracias por quién es Él y por lo que hace por vos cada día. O sea, no necesariamente vamos a tener que llegar delante de Dios, ¿no? Siempre desde el lugar de la miseria. Porque también llegamos con gratitud, sí, reconociendo nuestras miserias, pero confiados, con alegría, sabiendo de lo que Él hace cada día, ¿verdad? O sea, podemos entrar siempre con confianza delante de Dios, y esto está bien dicho, ¿no? Con el sentimiento del momento. ¿Estamos tristes? Podemos ir delante de la presencia de Dios. ¿Estamos felices? Podemos ir delante de la presencia de Dios. Sea cual sea el estado de ánimo que esté predominando. Ahora, si predomina de una manera, Santiago dice, bueno, si este es tu estado de ánimo, la forma de llegar delante de la presencia de Dios, te recomiendo, te exhorto, te animo a que hagas oración. Necesitas vivir en oración. Te está faltando esa comunión en oración con Dios. Entonces vos podés mirar tu corazón y decir, bueno, ¿cómo es mi estado de ánimo en mi línea de tiempo en el últimas semanas, últimos meses, últimos años? Listo. Necesito vivir en oración. ¿Cómo es mi estado de ánimo? Alegre. Constantemente alegre. Parece que hasta exageradamente alegre. Bueno, no es para que vos digas que la vida es hermosa y los sueños se cumplen cuando creemos y alcanzamos todo lo que nos proponemos. No, todo eso es una mentira. Sino, tu vida tiene que pasar a ser una vida de alabanzas a Dios. De exaltación a aquel que te está permitiendo vivir una vida con alegría, que te da motivos para estar alegre más allá de. Porque también la vida del cristiano van a haber momentos que van a ir en paralelo, la tristeza y el gozo, van a haber momentos de aflicción y momentos también de buenas noticias, en el mismo transitar. Podemos estar trabajando dentro nuestro con esas ambas emociones, buscando dominar nuestra vida muchas veces. Entonces vamos a tener que decir, bueno, Señor, vengo en oración por todo esto. No quiero perder el gozo y quiero estar en alegría en ti. Y quiero seguir reconociendo esa alegría que viene de tu parte y entregándotela en alabanza. No necesariamente tiene que ser la alabanza como exaltación de sus atributos una canción. Dije música porque es lo que a mí me representa más, ¿no? Con lo que yo de una manera encuentro más fácil, ¿no? En mis vulnerabilidades y en mis limitaciones, la música es esa extensión que Dios me permitió a mí para poder llegar a poder alabarlo y exaltarlo. Otros quizás salgan a caminar de mañana y hablan con Dios o están
reconociendo todo lo hermoso que es y lo están alabando de la misma manera y no necesariamente de una manera musical, ¿no? Quiero hacer una aclaración porque la alabanza no solamente son canciones, sino es la exaltación de los atributos de Dios de una manera alegre. Obviamente, acá dice cante alabanzas, te está pidiendo que entones, ¿no? Y que hagas de eso una canción. Pero uno puede estar alegre y puede manifestárselo a Dios de diversas maneras. Ahora, esto va más allá si cantás bien o cantás mal, ¿no? Esto es para todos. Luego sigue, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Es otra pregunta. Esta es una tercera pregunta que hace Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. O sea, todos estos versos que les estoy hablando de manera bien práctica pueden ser muchísimo más profundos y no es mi intención hoy ahondar en todos. Pero sí dejar bien claro a grandes rasgos a dónde apuntan. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Acá está hablando obviamente de personas que pueden estar con enfermedades físicas. Por eso dice que oren por él y que lo unjan con aceite. Obviamente que ese aceite como medicina para aquel tiempo era la clave y también de una manera representando al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en el lugar donde se estaba orando por la persona, en el nombre del Señor. Ahora, la enfermedad esta también sigue, porque si ustedes ven el 15, conecta con el 14 y dice, y la oración de fe salvará, también hay en algunas versiones dice librará o protegerá al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que está hablando que también esta enfermedad puede ser hasta incluso almática, producto de aflicciones, producto de pecados o sencillamente naturales, y aún la intención de poder sanar su físico o ir a orar por la persona que está en esta situación pueda también ser perdonados sus pecados. Y si hubiere cometido, porque no te está diciendo, ay, como cometió pecados, por eso está enfermo, va a ser sano. No, y si hubiere cometido. No solamente la oración va en primera instancia por su vida física, sino que más importante que su vida física es su vida espiritual. Y lo que conlleva, o sea, no quiere decir, estoy enfermo, estoy pecando en algo. No es ese el tema. Voy a estar enfermo porque pasó un virus y justo vino contra mí. Y nada, lo abracé yo. Entonces, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Lo interesante de esto es que si alguno estaba afligido, ¿no? O alguno estaba enfermo, el enfermo llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ese es el orden, ¿no? O sea, a ver, claramente tendría que ser así. Y esto tampoco es un tema mi intención tampoco es exhortar a esto. Lo que quiero que vean es cómo la persona que está enferma hace algo, que es reconocerse enferma. Y ese es uno de los puntos más difíciles que los cristianos tenemos. Examinarnos el corazón y entendernos en esa condición, ¿no? Si es físico es fácil, estoy engripado, estoy con fiebre, me agarró un virus en el estómago. No, físicamente es sencillo de reconocer. Almáticamente, emocionalmente, espiritualmente, se nos hace más cuesta arriba poder identificarnos en algún tipo de enfermedad de ese lugar, ¿no? Profundas tristezas o como quieran llamarle. Ahora, esta persona enferma llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y esa oración de fe, de confianza, esa oración eficaz, dice que puede salvar, proteger, librar a ese enfermo. Y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, también serán perdonados. Fíjate que ahí habla de esa comunión cercana, ¿no? Entre la confesión, entre la persona enferma, la situación, la oración de fe, ¿no?
lo que sucede ahí es estamos colocando a Dios en el centro de una manera en la que Dios establece, y esa íntima relación en oración y demás trae esa sanidad, vuelca esa sanidad sobre la persona enferma. Verso 16. Confiesen, bueno, esto es un poco lo que hablaba al principio, está alguno enfermo entre ustedes, confiesen sus ofensas unos a otros. Esto es otro punto de los males, de los más difíciles de poder encontrarnos, ¿no? Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ahí vuelve lo mismo, vuelve a hablar de la sanidad, pero desde otro lugar. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Algo interesante. En la primera estaba hablando de una enfermedad, quizá muy probablemente física, y apunta hacia los ancianos de la iglesia, el liderazgo, ¿no? En ese caso, para que oren y unjan con aceite, para que esa persona pueda ser sana. Y también salva si la persona de alguna manera podría estar cometiendo pecados, ¿no? Alcanza incluso salvación. Ahora apunta hacia otro lado, pero también desde la enfermedad, pero también para sanidad. Dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, de los alcanzados, de los redimidos, los alcanzados por Cristo, puede mucho. Y en este es el que yo me detengo y en este es en el que pude meditar en esta semana. Confesar las ofensas unos a otros, que creo yo es de las cosas más difíciles que el cristiano puede identificar en su vida. ¿Por qué? A diferencia de otros pasajes, por ejemplo, como en Mateo, cuando el Señor enseña de repente, si crees que en tu corazón que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y habla con tu hermano. Todos esos son más sencillos de llevar adelante. O sea, son una parte mucho más infantil en la vida cristiana. Pero identificar si yo mismo estoy ofendiendo, si ofendo. Acá no se trata de que si yo hice algo y no me di cuenta, no. Acá es confieso mi ofensa. O sea, hice esto con maldad, dije esto con maldad, pensé esto con maldad, actué de esto con maldad. Y te puedo asegurar que nos miramos delante del Señor y vamos a buscar la vuelta para querer justificar nuestra acción, nuestro pensamiento, como no fue con esta intención. Y en realidad, nosotros ofendemos todo el tiempo, constantemente, todos los días, a alguien en algún momento. Y si no es a alguien, terrenalmente hablando, es a Dios. O sea, como confesar, como admitir, como pronunciar cuál es nuestra ofensa requiere de valor y requiere de sinceridad. Pero no de valor con el que te vas a parar enfrente, de valor y sinceridad para poder vos verte como una persona pecadora. Es decir, es mucho más fácil para cualquiera de nosotros poder pararnos delante de otra persona para exponerle su ofensa hacia mí, que yo pararme delante de la persona para exponer yo mi ofensa hacia él. Porque acá no estoy confiando en sus ofensas unos a otros. Sí, mirá, y miren, lo digo con razón de causa, porque estos últimos 15 días lo que me he tomado fue de charlar con un sinfín de personas y de familias. O sufriendo ofensas, o habiendo sido ofendidas, o familiarmente, o individualmente. Y una de las cosas que me llamaba la atención en el común denominador, aunque las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Pueden ser hasta cosas con terceros, familiares, y lo que no tenga nada que ver con la cooperación en sí misma muchas veces. Lo bien interesante del tema es la falta de poder ver, bueno, ¿y en qué tenés vos parte en esto? ¿Cuál fue tu problema en esto? En muy pocas situaciones, ¿no? El cristiano logra decir, esto es por causa de mi pecado. Esto es por causa de mi pecado. O sea, ¿qué hace el cristiano más sencillamente? Sabe encontrar la ofensa que le pegó en el corazón, pero no logra ver la ofensa que comete desde su corazón quizá, o desde su acción.
Esa es la parte más difícil de cristiano. La parte más difícil de identificar cómo estoy yo ofendiendo. Y no solamente, a ver, porque después hay otra cosa que también que es importante aclararla, porque esto sirve para que sea más práctico para la vida cristiana entre nosotros incluso. Una de las cosas, esto lo escuchaba justo ayer y fue como que, wow, esto es así tal cual y entra como anillo al dedo para esta situación que Santiago comparte. Miren esto. Ustedes, y yo he pecado pila de veces en esto, yo eso lo admito. Pedir perdón por educación. Y no por pasar por orgulloso, sino que vos podés... A ver, voy a exponer alguna situación de las millones que me han pasado para que vean cómo he pecado. Voy a poner una bien sencilla. Podés venir a mí, como lo han hecho casi todos los que están en el presente, así que no es algo de otro mundo, pero esto es otra situación X, ¿no? Podrías venir a mí y transmitirme esta situación y decirme, mirá, esto me ofendió. Acción o palabra, lo que quieras, pero no importa. Y yo no me entiendo pecador, no tengo un peso de conciencia dentro mío, sé claramente que no tengo ningún tipo de intención de haber generado eso en tu persona. De tu lado lo recibiste como una ofensa y yo te pido perdón por las dudas. Me ha tocado pedir perdón así y es pecado. Porque la realidad es que yo no tendría que haber pedido perdón, yo tendría que decir, lamento mucho en mi corazón que hayas tomado esa postura frente a esa situación. Y hubiese sido más sincero delante de Dios y delante de las personas. Pero uno tiene que conocerse y saber identificar esa situación. Cuando dice, si yo pido perdón es porque entiendo que tengo que pedir perdón. Porque quiero que vos puedas perdonarme porque yo me entiendo en falta. Ahora, si vos me transmitís una ofensa y yo no tengo ningún tipo de parte en eso, yo te tendría que decir de manera educada, lamento muchísimo tu situación y espero que me perdones, porque si no me perdonás, aunque yo no hice nada, vos vas a estar enfermo. Yo no. ¿Vieron la diferencia que hay? Es abismal y rosa porque hay que tener mucho cuidado con el orgullo, pero también es genuino y necesario. Aprender a identificar cuando uno tiene parte o no tiene parte en la aflicción del otro. Esas cosas pueden solucionar y avanzar kilómetros de distancia en situaciones difíciles. Y miren que en estos últimos 15, 20 días, creo que la gran mayoría de los temas que pude ministrar, abocados desde este lugar, obviamente que comienzan desde la falta de diálogo, ¿no? Primeramente desde la falta de diálogo de los involucrados, de las personas con Dios. O sea, en el momento que una persona está en pecado, o está en este tipo de pecados, o en este tipo de situación pecaminosas, es porque están fuera de la voluntad de Dios, están lejos de Dios. Y a veces, como les contaba de mi compañero estafado, muchos terminan envueltos en esas situaciones siendo estafados. Y vos decís, yo me siento en esta situación en la que no tengo que estar participando. ¿Por qué estoy participando de esto? Bueno, hay un sinfín de explicaciones, pero lo que quiero decir es que una manera, no hay mayor piedad en decir, yo también te pido perdón. Yo he pecado haciendo eso. He pecado. Es mucho más sincero decir, no, yo me equivoqué, yo no tendría que... ¿Por qué dije eso? Doy a entrever que también la persona tiene razones en esta situación. Estoy mintiendo para que la otra persona quede tranquila. No, yo tengo que ser sincero. No te tengo que pedir perdón. Quizás vos me tengas que perdonar a mí, pero yo no tengo que pedir perdón en esto porque yo no hice nada. ¿Entienden? ¿Se han visto identificados en alguna situación así? Yo he perdido la cuenta. ¿Pero a qué apunto con esto? Bueno, apunto a que el cristiano tiene que ejercitar el encontrarse pecador, más que encontrar el pecado en el otro. ¿Entienden? Tengo que identificar cuál es el lugar, el asunto donde está dentro mío que me está generando esa situación pecaminosa. Y ver y analizar, porque muchas veces no termina siendo lo que yo creí que sea. Porque con el ojo malo, todas las situaciones me van a hacer ver de manera vulnerable. Porque estoy vulnerable. Estoy o herido, o lastimado, o afligido, o depresivo, o airado, o engañado, o molesto. Lo que quieran poner, no importa. O sea, el argumento ahí puede ser cualquiera. Pero delante de Dios podemos ir con confianza constantemente.
Ahora, Dios no nos llama solamente a exponerle nuestro pecado a Él, sino confesar la ofensa a otro. Y confesar la ofensa es eso. Yo identifico cuál es la ofensa y yo confieso la ofensa. Ni siquiera las partes involucradas, las personas, qué sé yo, el que sea, tiene que estar sabiendo que hay una ofensa en sí misma. Yo me acuerdo de mi abuelo, porque eso me quedó grabado cuando recién me convertí, que mi abuelo se fue hasta Tacuarembó a hablarle a un hermano de la iglesia, el tipo no sabía ni qué estaba haciendo en la casa, y dijo, mira, yo te vengo a pedir perdón porque te ofendí. ¿A mí no me ofendiste? Sí, yo te ofendí. Esta fue mi ofensa contra vos. Pa. Entonces, si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros, sigue, y oramos unos por otros, esto ya no habla desde el lugar del liderazgo, ¿no? Habla entre las personas. Por eso también hago énfasis a como Jesús enseñó la forma en la que podemos tratar con pecados que podemos llevar adelante o pueden llevar con nosotros, buscando esa confesión cara a cara, cuerpo a cuerpo. ¿No? Como la palabra de Dios, la espada que es cuerpo a cuerpo. O sea, ese cara a cara, cuerpo a cuerpo, en ética, en prudencia, ayuda muchísimo más porque no deja que se expanda como gangrena, ¿no? El pecado, la situación personal, los dolores, ¿verdad? Etcétera. Se cuida el círculo de los demás involucrados para que eso no siga, entonces eso se corta ahí. ¿La intención cuál es? Ser sanados. Otra de las cosas, otro punto que está bueno de esto, que también me hizo reflexionar mucho. Nosotros, es ético y es prudente, obviamente, ¿no? Todo asunto, cuando es, vamos a decir así, general, ¿tá? Un asunto general, como Pablo le escribe a Corintios de los problemas que tienen, para él fue prudente escribir la carta para que la iglesia responda, ¿no? Y se arrepienta. Nosotros no podemos llevar lo particular, ¿verdad? O vamos a decir así, lo particular a lo general. Yo no puedo tomar una situación particular y llevarla a lo general. No porque sea predicador, o sea, quiero decir, no deberíamos. Vos no podés salir de tu casa enojado por discutir con tu esposa y te la agarrás con tu encargado, con el vecino. Te estás llevando una situación particular a un contexto general que no tiene nada que ver, lo estás sacando de contexto. ¿Me entienden? Yo no puedo venir enojado acá hoy y empezar a compartirle enojado porque tengo ganas de decirle mi punto de vista y quiero que todo... No. Lo mismo en el día a día. O sea, no debería ser así. Entonces yo no puedo llevar un particular a un general. Pero puedo sí, un general, o sea, una situación general, llevarla a un particular, porque las situaciones generales de la vida me sirven como enseñanzas para un particular. Ah, mira, ¿sabes qué? Tengo una situación, me tocó vivir esto, mira, he visto esto, muchas veces ha pasado este tipo de cosas, de esto extraigo esta enseñanza que quizás te sirva a un particular. Para un consejo, ¿no? O algo en el día a día. Si nosotros vemos la iglesia, la comunión, ¿no? La iglesia como comunidad de fe, no como cuerpo, como uno puede decir, bueno, mirá, a mí me tocó tantas veces hacer tantas cosas, bueno, me tocaron estas situaciones, ese general lo traigo a un particular, bueno, lo comparto a la iglesia como particular, como uno, ¿no? O sea, para el día a día lo mismo, para el día a día lo mismo. Las situaciones generales están bien, las situaciones particulares también, pero tiene que ir en su lugar. Esto es otra de las cosas que también me tocó encontrarme con ustedes, y muchos de ustedes capaz que se van a sentir identificados, sobre todo también los que están presentes. De encontrarme, y esto quizás te toca a vos también, escuchar muchas veces que se habla en términos generales cuando son en términos particulares. Y más de uno, presentes y no presentes, mi respuesta siempre es la misma. Cuando son asuntos internos de iglesia, ¿quiénes son todos? Compartime quiénes son todos. Y a mí me gusta, a todos se lo he hecho, de nombrar una persona en particular que no tenga nada que ver. Entonces no son todos. Es tu todo. Es lo que considerás como todo. Estás llevando una situación particular a un general de manera equivocada. Son cosas que, a ver, herramientas que no van a servir para el diálogo día a día. Que van a poder hacer de la relación mucho más sana y más ordenada. Seguimos. Y oren unos por otros. Para que sean sanados. Esa es la intención final.
tener sanidad almática, espiritual, emocional. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí nos pone un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, eso también eso es una bendición, porque esas son formas en las que Dios obra a través del cuerpo de Cristo, y no como mandato, sino, dice, si alguien se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. O sea, una persona fue usada por Dios para poder hacer que otro responda a la verdad del Evangelio nuevamente. Eso es una bendición. Puede ser el hermano que entró por primera vez a la iglesia y paró ahí, puede ser un hombre de 40 años en el Evangelio. Puede ser cualquier persona que ame a Jesús y que tuvo la valentía o estuvo en el lugar que Dios quiso, hizo lo que Dios esperaba que hiciera y respondió fielmente al Evangelio, habló, ganó a su hermano, le hizo volver de estar extraviado. Gloria a Dios. Dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremendo. Una de las cosas que me gusta de eso es que dice, si alguien se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, no especifica de la forma en la que Dios usó a esa persona para que el otro volviera, ¿no? Pero con que haya vuelto el pecador, se haya vuelto del error de su camino, estamos hablando de que esa persona está dando testimonio de que hay vida y hay esperanza en ella, y fue cubierto multitud de pecados, porque obviamente la persona que hizo volver a la otra persona del error de su camino lo hizo en amor, y el amor cubre multitud de pecados, como Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 4. El amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿cuáles son los problemas mayores? Situaciones que me hacen reflexionar. Recuerdo la mujer que estuvo 18 años enferma en la palabra. O sea, no estamos hablando de 2 meses, ni 3 meses, ni 5, ni 1 año, sino muchos años. Muchos años. Su situación totalmente espiritual. Tenemos una cantidad de situaciones así. A mí me preocupan. Mi deseo es que podamos ser sanos. Mi deseo es que podamos empezar a mirarnos más como victimarios que como víctimas. Es muy importante eso. ¿Qué quiero decir con esto? Más como el que arroja la piedra que como el que la recibe. Todos nosotros vamos a pecar y ofendemos muchas veces. Yo me pongo en primer lugar. Tenemos que tener la capacidad de poder ver cómo ofendemos. Si no logramos percibir la ofensa, tenemos que ir corriendo a Dios porque siempre estamos ofendiendo. No es que a veces ofendemos, no es que yo casi nunca ofendo. No, todos ofendemos. Vos y yo, todos ofendemos muchas veces. La gran diferencia está en si identificás tu ofensa y si tu ofensa se dirige y llega a extralimitarse en herir y enfermar a otros, allí obviamente tenés que ir a confesar tu ofensa. Ahora, si tu ofensa pudiste dominarla y ir a la presencia de Dios y arrepentirte antes de que pase a mayores, gloria a Dios, porque a veces vas a tener sentimientos encontrados, vas a estar un día enojado, vas a estar un día cruzado, podés estar un día mal parado, mirando con el ojo malo, lo que sea, a todos les va a tocar. Y no vas a tener que ir por la vida diciendo, hoy pensé mal de vos, Dios te bendiga. Vos sabés que hoy pensé horrible, te pido perdón. No vas a poder vivir así. Pero si vos te extralimitás en esto y te dejás dominar por eso, ¿verdad? Uno tiene que tomar cartas en el asunto y decir, no, yo hice esto. Y lo llevé a este plano, y lo llevé a este punto. O sea, nadie puede pararse y decir, nunca me tocó, nunca me pasó. Ahora, el beneficio es enorme para quien se encuentra confesando, porque se hace libre y es sano. Sano. Les tocará, quizá, en alguna oportunidad, como nos ha tocado a todos, ser el ofensor, a veces ser el que se pueda ver como ofensor y no ser ofensor, a veces ser el ofendido,
también, porque no es el tema de hoy, pero también el ofendido. Pero más allá del lugar, del rol que nos pueda tocar, lo más importante es que delante de Dios, con sinceridad y en oración, quien sea que esté involucrado, es sano. Y ese es el propósito de Dios primeramente, romper el orgullo del corazón. La falta de diálogo, me tocó hace mucho tiempo atrás hablar con un pastor, quizás se lo conté en algún momento, quizás no. Estaba muy preocupado porque su ministerio, su congregación y todos sus servicios eran enormes, pero su esposa en la intimidad le dijo, me quiero separar. ¿Por qué? Bueno, lo que pudimos identificar en consejería fue que él estaba amando más el ministerio que su casa, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Lamentablemente, en un diálogo de consejería, pero no con un diálogo matrimonial. Ahora me acabo de acordar algo, lo comparto, quizás pueda llegar a resultarles de algún tipo de bendición. Hace muchos años mi suegra, una de las cosas que oró por mí cuando yo todavía no estaba casado con Lali, me acuerdo que una de las oraciones que hizo por nosotros fue que nuestro hogar sea como una trinchera de oración, donde nosotros podamos volcar todas nuestras ofensas, ¿no? Así, uno a otro, cara a cara. O sea, te vas a sentar en la silla delante mío y voy a escuchar lo peor de mí que ves. Y no voy a arremeter contra vos. Voy a bancármela porque yo sé que es peor de lo que vos me estás contando, pero no lo sabés. Gracias a Dios. ¿Entendés? Y cuando tiene que ser al revés, es al revés. Y eso después va a Dios. Y en el momento que está sucediendo, tiene que estar Cristo en el centro. La sinceridad es fundamental. Las preguntas escabrosas, las cosas más feas y más raras que uno tenga que escuchar dentro del núcleo familiar, tiene que permitirse ser expuesto en eso. Y poder hablar y saber de qué manera hablar. Y hasta dónde decir o de qué manera decir. Pero siempre desde el lugar de la sinceridad. Es mejor decir, mirá, yo esto no te lo puedo contar. A decir, mirá, te voy a contar todo esto. Porque vamos a suponer el caso del hombre que cuida el vaso frágil, sabe hasta dónde puede romper. ¿No? Hasta dónde resiste porque puede romper. Pero no tiene que mentir. ¿Entienden? Tiene que ser ético, tiene que ser prudente, pero no tiene que mentir. Y del otro lado lo mismo. Cualquier pregunta, yo estoy libre para que me hagas toda pregunta. Te voy a responder las que yo considere de la manera que yo considere que van a ser beneficios para nuestra familia. Pero no te voy a mentir. Nunca te voy a mentir. Esa es una de las cosas que por lo menos pudimos establecer y nos ha ayudado hasta hoy. Ahora, eso ha traído, obviamente, sanidad. Porque como todos, y también en la vida de iglesia y en la vida personal de cada uno de ustedes, en algún momento el diálogo se ve más escueto a veces, más reducido. Y capaz que estás más en automático. Y muchas veces te olvidás de que quizá empezó el silencio por una ofensa que no se trató, que no se habló, que no se dijo, mirá, yo te ofendí con esto. Y tu actitud cambió desde ese momento y yo puse este tipo de actitud y hasta ahora, que ya no sé ni cuánto tiempo pasó, no tocamos el tema más y preferimos evadirlo que ir al asunto. O sea, lo que estamos diciendo es, tengo un área en mi alma que está totalmente enferma o truncada por no expresarme en libertad en esta situación y en este punto. Y es importantísimo. Porque así también como el confesar la ofensa es necesario, también tenemos que, porque tampoco quiero, esto no es un llamado a saquemos trapitos al sol que Dios ha perdonado en la cruz. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pero sí en el día a día, ya en Cristo, ya limpios con la sangre de Cristo, siendo nueva criatura. Podemos quedar ahogados, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y quizás no tocamos un tema y lo sacamos a flote en algo que me produjo enfermedad, truncó mi relación, truncó mi momento de felicidad. Hay un área de mi vida que nunca se encontró en libertad porque no toqué este punto. Porque me guardé este punto, porque no lo confesé,
porque ofendí y no lo dije. O quizá, que sería otro tema aparte, pude haber sido ofendido. Pero realmente el ejercicio de confesarse los errores, las ofensas unos a otros, es saludable. Los católicos toman este verso en particular para llevar a la gente a las confesiones delante de los curas y la penitencia, ¿no? Eso es lo que hacen. Después que la persona confiesa, le van a poner una penitencia para que la persona, llevando a cabo la penitencia, de esa manera después alcance el perdón de Dios. Es muy elaborado y muy muy sigilosa la forma en la que te van a llevar a las obras. Pero lo que quiero sacar y extraer de esto es que nosotros no podemos eliminar por completo la confesión de ofensa. No, yo hablé con Dios, yo estoy bien delante de Dios, que la persona revienten. No, eso también es pecado. Eso también es pecado. Si yo soy consciente es pecado. Entonces, ahora, también es bueno, no voy a decir el tipo de penitencia como el católico, pero sí, la confesión, la oración y la acción que demuestra el respaldo de esa oración y de esa confesión. La confesión obviamente es porque realmente me arrepentí, realmente cambié mi forma de ver, realmente cambié mi forma de parecer, y la oración me lleva a comunión con Dios y por lo tanto mis acciones después van a demostrar un cambio de actitud en mi vida. De esa manera la persona es sana interiormente. O sea, ¿qué quiero decir? Que muchas veces podemos transitar periodos de enfermedad emocional. Y obviamente por la dureza de nuestro corazón nos puede llevar 3 minutos o como nos puede llevar 20 años. Peor es, yo lo llevo al término matrimonial porque es la forma en la que Dios me hace a mí entender la Biblia mejor, ¿no? Peor es acostarme en la cama durante 20 años, 30 años, 40 años con mi esposa y yo tenga 70 y decirle, ¿te acordás cuando teníamos 30? ¿No? Y digo, pero ya te estás por morir y nunca se lo pudiste decir con libertad. Esto me dolió, o yo te hice esto, nunca te lo dije. No sé, lo que sea, ¿me entienden? O sea, el ejercicio de la piedad, o dentro del ejercicio de la piedad está la confesión de las ofensas. La podemos dejar de lado, se dejan de lado, de hecho se pueden dejar para el costado, pero que no le hace bien a nadie. El que la ignora y vive su vida bien, no tengo ningún cargo de conciencia, pero el que la separó y la dejó al costado, le va a quedar adentro y se va a enfermar, la persona se va a enfermar, emocionalmente o físicamente. Por eso es importante ir a Dios, estar afligidos, haga oración a los pies de Jesús. Confiese su ofensa, pero también confiese su ofensa a quien ha ofendido. Unos a otros van a orar y de esa manera Dios traerá sanidad. La oración eficaz, o sea, esa oración correcta, en el lugar correcto, con las palabras justas, puede mucho. Dios responde, Dios oye, Dios sana. Así que hermanos, oremos para poder ejercitar la confesión de ofensas. Oremos para que la iglesia la pueda practicar. Los que están casados de su lugar de familia, los que tienen hijos, de su vida familiar. Aunque vos creas que de repente no tenga un peso el confesárselo a un familiar tuyo, a un esposo o esposa, o a un hijo o a una hija, es decir, te ofendí, te pido perdón. Te pido perdón porque te hablé fuerte, pero no te pido perdón porque te corregí, por ejemplo. Yo lamento mucho que te haya gritado, pero no lamento que ahora te quedes en penitencia una semana. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo, o sea, es un ejemplo en el caso de si hay una penitencia con un niño, ¿no? O sea, yo no te voy a pedir perdón porque te pongo en penitencia, no te voy a pedir perdón por eso porque no pequé en eso. Lo que quizás pequé fue en la forma en la que lo llevé adelante. Y a veces, aunque vos sabés que no pecaste y vamos a poner así, el niño se ofende, la verdad, lamento mucho que te ofendas. ¿Viste que el orgulloso dice, ahora tenés un doble trabajo? Porque si estás enojado es peor, tenés doble trabajo. Bueno, lo saca de contexto por esto mismo. Porque el que realmente no hizo nada, se tiene que sinceramente lamentar por el dolor de la otra persona que tiene dentro.
sinceramente, no desde el orgullo. Por eso decía que es una vara muy fina. Uno tiene que lamentarse sinceramente, pero no se va a poder hacer cargo de algo en lo que no hizo nada. Y eso es muy importante también, que ustedes se cuiden para no verse involucrados, no verse estafados o no estafar, porque nuestro corazón tiende a buscarlo, sin darse cuenta muchas veces, pero no justifica. Entonces Dios nos puede sanar, Dios desea sanar, Dios desea que comience desde ese lugar, desde la sinceridad, desde la intimidad, desde el cara a cara, desde el cuerpo a cuerpo, desde el persona a persona, y lo más sano que pueda haber y lo más saludable. No de otra forma, no de otra forma. Es cara a cara, con Cristo en el centro, conociendo y reconociendo nuestra falta. Es la mejor manera, es la mejor manera. Y sentirte totalmente en libertad de poder decir, no me di cuenta, no lo vi, pero aunque vos me decís esto, sí, yo sé que tengo este tipo de pecado, pero este tipo de pecado en esta situación no aplicó, pero yo sé que lo tengo en mí y lo sigo trabajando en mí en el Señor. Por ejemplo, mejor todavía, porque Dios orquestó eso para seguir puliendo tu vida. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Oramos y participamos de la cena del Señor. Gloria a Dios. Hoy tenemos cena del Señor.